a ser muy tarde y van a hacer lamentación y sus rodillas se van a hacer dobladas y van a confesar que Yeshua es el Señor, pero muchos de ellos irán a la condenación eterna. Así que mientras tengamos oportunidad de buscar a Dios, hagámoslo. Doblemos rodillas, confesemos su nombre y afijamos nuestras almas por lo que Él hizo por nosotros. Continúa explicando cuáles son los detalles del servicio de Yom Kippur, y aquí se habla de las vestiduras de los sacerdotes que tienen que acercarse con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como ofrenda olá del todo quemada, y especifica qué tipo de vestidura debe tener. La vestidura del sumo sacerdote son 8 piezas y 4 de ellas hablan del esplendor, de la majestad del rey. Estamos hablando del efod, de las hombreras, pero el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote solamente se presentaba con 4 de las vestiduras, que eran todas de lino, el turbante de lino, toda la vestidura de lino, la faja, todo de lino blanco. ¿Y de qué habla esto? De humildad, porque es el día donde nos presentamos al Señor suplicando por el perdón. Venimos en arrepentimiento y Él venía a expiar los pecados de Él, de su casa y de todo el pueblo. Por eso que nosotros debemos siempre acercarnos al Eterno sin ningún tipo de ostentación, sin ningún tipo de vanidad. Mira todo lo que yo soy, mira todo lo que yo sé, mira todo lo que yo he logrado, mira mis títulos. Nada de eso vale delante del Eterno. Lo que sí realmente vale es la humildad. Moshe tenía muchas cualidades, pero se le reconoció fue por la humildad. También es muy importante que sirvamos al Eterno con amor. Hay que tener temor de Dios, pero cuando solo servimos en temor, pueden venir algunas circunstancias donde nos apartemos por las pruebas tan fuertes. Pero cuando servimos con amor al Rey, vamos a aceptar toda su voluntad, todos sus designios, y esas cargas que parecen demasiado pesadas, verdaderamente se van a volver ligeras, fáciles de llevar. Como dice el libro de Efesios, nosotros, fíjense, cuando nos presentamos delante del Eterno, los sumos sacerdotes que se presentaban una vez al año, llevaban sus vestiduras. Al año siguiente tenían que repetir el rito, pero no iban a presentarse con la misma vestidura del año pasado, sino con unas vestiduras nuevas. Eso habla de que cuando nosotros nos acercamos con la actitud correcta al Eterno, Él va a renovarnos por completamente. Somos una nueva creación. Ya nosotros todos aceptamos el señorío de Yeshua en nuestras vidas. Sin embargo, debemos ser renovados constantemente, porque todavía estamos en este cuerpo que es susceptible al pecado, ¿no? Dice Efesios, pero ustedes no han aprendido a Cristo, el Mesías, de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Yeshua, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Entonces, cada vez que nos acercamos con la actitud correcta, el Señor nos renueva, nos limpia. Y fíjense que aquí una de las vestiduras es, y un turbante de lino cubrirá ¿qué? La cabeza. ¿Cuál es la aplicación práctica hoy en día? Fíjense, el turbante con lino es la expresión umitz nefest bet yetnof. Cuando ampliamos las letras, y no me cabía mucho, suma 2368, que es Yeshua HaMashiach en griego. Por lo tanto, ese turbante en la cabeza no es más que lo que dice en Efesios. Pero ustedes no, que debemos ser renovados en el espíritu de su mente
y vestirnos del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros tenemos la mente de Mashiach y por medio de ella somos renovados constantemente. Cuando cumplimos la Torá con el poder del Ruach y según la interpretación que Yeshua nos da, su yugo es fácil y ligera es su carga, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Nosotros somos sacerdotes, un reino de sacerdotes. Y nosotros debemos usar ese turbante de lino que representa la mente de Yeshua. Luego continúa el capítulo 16 hablando de los detalles de la ofrenda de Yom Kippur. Se hacían todas las ofrendas normales, pero aquí había una ofrenda especial de 2 carneros, uno que era para Hashem, otro que era para Azazel. Hay un hecho curioso que yo no me atrevo a decir que eso representa específicamente Yom Kippur, pero estoy meditando en eso, pero es interesante que cuando fue entregado Yeshua, era costumbre soltar un preso por la época de Pesaj y estaba Yeshua y estaba Barrabás, Bar-Abá, que significa hijo de Dios. En la gran mayoría de las versiones del Brit Hadashah, simplemente dice que nombran a Bar-Abás como su nombre, pero en el griego original y en muy pocas versiones sí aparece correcta la traducción. Dice que él se llamaba Jesus Bar-Abás. Hoy lo estuve revisando, eso está en el capítulo 27 de Mateo, versículo 16. Si se van a la Biblia interlineal, van a ver ahí que Bar-Abás tenía el mismo nombre de Yeshua. Y dice, Yeshua, hijo de Dios. Y uno fue entregado para el sacrificio y el otro fue dejado suelto. Teníamos un carnero que era para Azazel, que era lanzado por el abismo, y sabemos que ambos carneros representan a Yeshua. Sabemos que Dios echa al abismo todos nuestros pecados, a lo más profundo del mar y se olvida de ellos, pero sabemos que también Satanás, con todos los demonios, todos los que no hayan creído en él, inclusive la muerte, van a ser echados al infierno, al lago de azufre. Entonces es interesante esto y no entendemos muy bien por qué no han obviado ese detalle tan importante en las traducciones. Continuamos. Siguen dándose los detalles del procedimiento, pero quiero ir avanzando y quiero concentrarme en un punto muy importante. Antes de llegar a ese punto, le quiero mostrar 2 detalles que son muy reveladores. Dice en este capítulo y tomará la sangre del toro y salpicará con su dedo índice sobre el frente oriental de la cubierta del arca, salpicará 7 veces la sangre con su dedo índice. Y después dice, y degollará el macho cabrío de la ofrenda por pecado. Degollará el macho cabrío de la ofrenda por pecado. Y ahí dice, Beshatah et Seir Asher Ahatat, perdón, Asher Laam, y degollará el macho cabrío la ofrenda por pecado. Cuando sumamos toda esa expresión, da 2368, que es Yehoshua Mashiach en griego, Jesús Cristo. Sabemos entonces que el Señor es perfecto en todo lo que hace y Él
es la ofrenda que nos acerca. Vamos a adelantar un poco y vamos a ir a un punto muy importante. Dice la Escritura, porque en el día, eso que está aquí en palabras acostadas, no está en la Torá, sino que lo colocan ahí para que se entienda un poco mejor. Pero dice, porque en el día, el Cohen Gadol, sumo sacerdote, expiará por ustedes para purificarlo. De todos sus pecados ante Hashem serán purificados. Dice Maimónides que en Yom Kippur el día mismo expía, como está escrito, porque en este día hará expiación por ti. La luz del primer día, ¿cómo se le llamó? Y llamó Dios a la luz día. Entonces, eso que Maimónides dice que el mismo día expiará, está refiriéndose a Yeshua, que es el día, la luz. Los sabios dicen, Yom Kippur expía solo por aquellos que se arrepienten. Pero el rabino Yehudá Hanasí dice, Yom Kippur expía si uno se arrepiente o no. Bueno, Yeshua vino a morir por los pecados de todo el mundo. Algunos se arrepienten, otros no, pero él expía realmente todo el pecado del mundo porque lo elimina, hace separación. En Yom Kippur, el día mismo expía como está escrito, porque en este día haría expiación por ti. Ahora, ¿qué dice el profeta Yesayahu? Busca a Dios cuando pueda ser encontrado. Llámalo cuando esté cerca. El Talmud, ¿qué dice? Que estos son los 10 días entre Rosh Hashanah, Yom Teruah y Yom Kippur. O sea que el profeta Yesayahu se está refiriendo a ese periodo de tiempo que son las primeras dos fiestas de otoño entre Yom Teruah y Yom Kippur. Estos son llamados los días del arrepentimiento. Son los días más solemnes del año y son designados para el examen de conciencia y el regreso en arrepentimiento a nuestro Dios. Dios está cerca, más atento a nuestras oraciones, más receptivo a nuestro arrepentimiento que en los demás días del año. Todos los días tenemos la oportunidad de regresar al Eterno. Pero esto es una ventana en el tiempo muy, muy especial. Dice, pero hay 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah ocurre el primer y segundo día de Tishrei, mientras que Yom Kippur es el 10º del mes. Por lo tanto, los 10 días de Teshuvah incluyen al día de Yom Teruah y al día de Yom Kippur. De hecho, la Teshuvah es un tema dominante en las observancias y oraciones de ambos festivales. Sin embargo, el Talmud en el pasaje citado anteriormente y en otros lugares habla de los 10 días entre Yom Teruah y Yom Kippur. La enseñanza hasídica explica que si bien en Yom Teruah y Yom Kippur son en sí mismos días de arrepentimiento, cada uno encarna un principio que va más allá del concepto de la Teshuvah, del arrepentimiento. La esencia de Rosh Hashanah precede al arrepentimiento, mientras que la esencia de Yom Kippur reemplaza el arrepentimiento. Así, los 10 días de Teshuvah, que incluyen los días de Yom Teruah y Yom Kippur, y al mismo tiempo son los 10 días entre Rosh Hashanah, Yom Teruah y Yom Kippur. La Torá describe al pueblo de Israel como la nación que es cercana a él. ¿Y qué significa eso que estamos cercanos? Bueno, hay 3 aspectos fundamentales en nuestra relación con el Eterno y la manera como la expresamos en nuestras vidas. Entonces, quiero hablar de esos 3 aspectos fundamentales mediante los cuales nos acercamos al Eterno. El nivel más básico
lo logramos a través de las mitzvot, que son los mandamientos. La palabra mitzvah, que es mandamiento, también significa conexión. Cuando obedecemos, pues nos conectamos con el Eterno. El Señor dice: quien me ama, guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos representan la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando lo cumplimos, logramos el objetivo de nuestras vidas y todo nuestro ser se convierte en un vehículo del Eterno, en un agente de reconciliación. Yom Kippur es el día de la reconciliación. Sin embargo, pues en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, unos más que otros, violamos esa voluntad divina del Eterno. Y, Dios no lo quiera, descubrimos otra dimensión más profunda con el vínculo con el Eterno. La conexión creada a través de cumplir el mandamiento es una conexión que se crea entre dos entes que están separados. Nosotros, la carne, tiene un deseo diferente al espíritu. Hay una separación. Y para eso, el mandamiento nos ayuda a hacer esa reconexión. El estado natural del que hace la misbah es uno de separación. Me refiero a la parte carnal que todos tenemos. Y por medio del mandamiento superamos esa separación. Ahí hay un abismo entre lo mortal, lo divino, entre la carne y el espíritu, como dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podamos hacer lo que deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos? Cumplir los mandamientos del Eterno. Ahora, cuando una persona incumple el mandamiento, viene otro vínculo. El Señor nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él mediante otro vínculo, que es el segundo aspecto. ¿Cuál es ese aspecto? Bueno, dice así: su equilibrio interior, nuestro equilibrio se desordena, nuestra alma, nuestro espíritu. Y nuestra alma solamente encuentra la paz compensando todos esos errores, todos esos excesos en los cuales hemos caído a través de la teshuvá, del arrepentimiento. Nosotros entendemos que tenemos el deseo de volver al origen nuestro. ¿Cuál es el origen? Está en Adán y está en el jardín del Edén. Necesitamos reconectarnos. ¿Y qué dice la carta de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que se mantengan conectados al Eterno, cumpliendo los mandamientos, para que no pequen. Sin embargo, si alguno de nosotros peca y se desconecta, abogados tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Por lo tanto, la teshuvá, el arrepentimiento, es la experiencia de un alma en agonía que sufre por la desconexión que hemos tenido de nuestra fuente primordial. Y la canalización de esta agonía nos impulsa a regresar al Eterno. Por lo tanto, los sabios han dicho que los pecados de un Baal Teshuvá, de una persona que retorna al Eterno, se terminan transformando en méritos y que alcanzan un nivel de relación con Dios en que incluso los que perfectamente se desenvuelven como justos, obedeciendo al Eterno, no pueden mantener un nivel hasta superior. Sus transgresiones se convierten en virtudes
porque la distancia y la desconexión que crearon se han convertido en el ímpetu para una mayor cercanía y una conexión más profunda. En parashá anteriores, nosotros estuvimos estudiando de que Dios permitió que nuestro pueblo Israel fuera a Egipto y nos hizo como que tocar fondo. Estábamos en Israel, todavía no habíamos no éramos un pueblo y no habíamos conquistado la tierra. Sin embargo, para prepararnos, para hacer el pacto y para entregarnos su Torá en el monte Sinaí y asumir ese compromiso matrimonial que nos quería llevar a un punto más elevado. ¿Qué fue lo que hizo? Nos llevó a un punto más bajo. Y eso es como cuando el tsunami va a venir, que se retira de la playa y luego viene el mar con muchísima más fuerza. Es algo parecido. Nosotros estamos conectados con el Señor a través de la obediencia. Pero cuando pecamos, el Señor nos lleva a un foso profundo, cenagoso. Sin embargo, esto es una oportunidad para que nos volvamos a conectar, pero por medio de ese arrepentimiento y que lleguemos a unos niveles mucho más altos de santidad, como pasó en la vida de Job, y un ejemplo perfecto de esto. Sus pecados han provocado y su teshuvá ha actualizado una dimensión de la conexión de su alma con Dios que una vida perfectamente recta nunca toca. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas? Adelante, señor Natana. Ok. Claro que sí. Él experimentó una dimensión muy elevada que su hermano mayor no había experimentado, siendo obediente, siempre estando en su casa, con su papá, pero él experimentó la gracia del Eterno. Y aunque él no se consideraba ya ni hijo, y él estaba dispuesto a vivir como el más pequeño de los siervos de la casa de su padre, sin embargo, su padre hizo una fiesta que nunca le había hecho al hermano mayor. Impresionante. Así es. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 47? Por lo cual te digo, hablando de la mujer que estaba limpiando sus pies con perfume, que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Es por esto que esa mujer manifestaba mucho amor. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. No crean que les estoy invitando a que pequen mucho para que amen mucho al Señor. Mucho ojo. No se confundan. No se confundan. Entonces tenemos dos aspectos de la dimensión de la conexión nuestra con Dios. La obediencia, los mandamientos, pero también cuando volvemos en arrepentimiento. Pero hay una tercera dimensión que es más profunda todavía de ese vínculo que queremos tener y tenemos con Dios. Los dos tipos de conexión discutidos anteriormente tienen una cosa en común. Ambas nos permiten la posibilidad de que nos desconectemos. Hoy obedecemos, mañana no obedecemos. Hoy nos arrepentimos y el día de mañana volvemos a caer. La misbah se relaciona con el nivel en el que nuestra naturaleza finita y mortal nos separa de Dios. Una situación que la misbah, el mandamiento, viene a superar. La transgresión apunta al punto opuesto, que la conexión con Dios es el estado natural, no de la carne. La carne, su estado natural está desconectado, pero el alma, su estado natural debería ser estar conectado con el Eterno. Con la ruptura misma de esta conexión, siendo la Teshuvá el esfuerzo consecuente para restaurar ese vínculo que tuvo Adán en el Edén. En última instancia, y sin embargo, existe un vínculo por excelencia entre el alma y Dios que es inmutable en el nivel más profundo de nuestro ser. No puede haber desconexión natural y antinatural. Estamos hablando de los verdaderos hijos de Israel que tienen la simiente santa.
Dice el libro de Coelet, Eclesiastés: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos algo que le pertenece a Dios, que nos conecta con Él. Esta unidad subyacente con Dios es la raíz de la que surgen los otros dos niveles de conexión. Cada vez que hacemos una misma, extraemos de esta unidad por excelencia con Dios el poder para superar nuestra separación natural. Recuérdense, cuando Dios formó al hombre del polvo, ¿qué hizo en su nariz? Insufló Nishmat Hayim, aliento de vida. ¿Qué hizo Yeshua después que resucitó con su discípulo? Sopló el Ruach HaKodesh, el aliento de vida, el original, el que nos mantiene vivos, que le pertenece a Dios. Extraemos de esta unidad por excelencia con Dios el poder para superar nuestra separación natural y conectarnos con Dios a través del cumplimiento de su voluntad. Cada vez que pecamos y experimentamos la agonía de la desconexión con Dios, esto no es más que otra expresión del hecho de que en esencia nuestra alma es una con su Creador, y en esta unidad con Dios lo que nos empodera para restaurar nuestra relación con Dios en el nivel en el que nuestras transgresiones la afectan a través del proceso de Teshuvah. Durante los 10 días de Teshuvah, Dios se hace más accesible para nosotros en los 3 niveles de conexión discutidos anteriormente. En un periodo en el que se nos ordenan mandamientos especiales, que es ese periodo de Yom Teruah, Yom Kippur, por ejemplo, se nos ordena tocar el shofar en Yom Teruah. ¿Qué se nos ordena en Yom Kippur? Afligir las almas, ayunar. Se abren caminos únicos de conexión con Dios a través del cumplimiento de su voluntad. En un periodo de mayor oportunidad, esto es un periodo para la Teshuvah, un momento en que nuestras almas son más sensibles a la ruptura con Dios causada por nuestras transgresiones que nos impulsa a regresar. Pero el fundamento y el objetivo de toda conexión con Dios es el vínculo por excelencia que no requiere ningún acto para efectuarlo y que ningún acto puede afectar. En los 10 días de Teshuvah, la base se establece ¿cuándo? En Yom Teruah. Y alcanza su máxima realización en Yom Kippur. La cualidad que define a Yom Teruah es que es el día que coronamos a Dios como Rey sobre nosotros. Quienes practicamos el mesianismo, coronamos como Yeshua cuando venga, su nombre será uno junto con el Eterno y lo veremos no humillado, sino en la plenitud de la deidad que él tenía desde el inicio. ¿Y a quién vamos a coronar? A Yeshua HaMashiach cuando venga en Yom Teruah. ¿Qué significa que aceptamos a Yeshua, a Dios, como nuestro rey? La metáfora rey súbdito es una de las diferentes metáforas que Dios utiliza para que entendamos nuestra relación con él. Por ejemplo, está la metáfora entre el marido y su esposa, la metáfora entre el pastor y el rebaño, la metáfora entre el maestro y el discípulo, y esta metáfora del rey con el súbdito. La relación rey-súbdito es única en el sentido de que no está definida por criterios equívocos. Amor, educación, apreciación intelectual, etc. Sino que implica la abnegación del yo mismo del sujeto ante el soberano. En Yom Teruah,
nos relacionamos con Dios como nuestro Rey, afirmando nuestro vínculo con Él como la esencia de nuestra propia identidad. Nuestra aceptación de Dios como Rey es la base de nuestros otros dos niveles de conexión. Aceptar a Yeshua como nuestro Señor, que esté sentado en el trono de nuestro corazón, es la base de la obediencia y es la base del arrepentimiento. Sin eso, ¿de qué nos vale la obediencia y un arrepentimiento si no tenemos la conexión con el Padre a través del Hijo? El concepto de un mandamiento divino tiene significado solo después que uno ha aceptado a Dios como la autoridad sobre la propia vida y confesarán que Yeshua es el Señor. Y una transgresión es una transgresión y por lo tanto un ímpetu para el arrepentimiento solo porque viola un mandato divino. Por lo tanto, los 10 días de Teshuvá se definen como los días entre Yom Teruah y Yom Kippur. Están precedidos por Yom Teruah, ya que nuestra sumisión a la soberanía divina es la base del arrepentimiento, incluida el arrepentimiento que hacemos en los 2 días de Yom Teruah, que en sí mismos son parte de los 10 y son reemplazados por Yom Kippur, ya que Yom Kippur, además de ser un día de Teshuvá, es la realización última de la unidad por excelencia del alma con Dios. Una unidad que expresa la Teshuvá y de la cual la Teshuvá extrae su poder, pero que trasciende el concepto mismo de retorno. ¿Qué hacemos en Yom Kippur? Afligimos nuestras almas. Y cuando termina Yom Kippur, ¿qué hacemos? Celebramos, rompemos el ayuno. Pero si ustedes ven las celebraciones allá en Jerusalén, en el monte del templo, ahí en el muro de los lamentos, es una alegría, baile, danza. ¿Por qué? Porque estamos inscritos en el libro de la vida, porque el Señor aceptó nuestro arrepentimiento. Entonces, es la culminación de eso que comienza en Pesaj, de esa redención definitiva, esa reconciliación definitiva. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 11 en adelante? Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Y en justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego. Así va a venir en todo su esplendor. Y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Todo rey tiene un ejército vestido de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada. Todo rey tiene su armamento para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Y entonces, cuando sometemos y nos abnegamos en esa relación de súbdito-rey, completamente nuestras vidas delante de él, se cumple lo que dice Romanos: ¿quién nos separará del amor de Mashiach? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? No. ¿Desnudez o peligro? No. ¿Espada? No. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estamos convencidos que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndonos a nosotros mismos, nos podrá separar, nos podrá desconectar del amor de Dios que es en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Y esta es la tercera dimensión, que no depende de que cumplamos el mandamiento o no depende de que nos arrepintamos. Al contrario, es la base primordial para que lo amemos obedeciéndolo. Es la base para que nos arrepintamos. Y esto no depende de nosotros, porque es su promesa
fiel de la que depende esta tercera dimensión. Así que vamos a orar y si quieren hacer algún comentario o pregunta, lo hacemos después que oremos. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tú tenías el plan de salvación. Tú primero hiciste la Torá, después creaste el universo. Y lo creaste con el atributo de la misericordia, porque sabías tú que un día, aunque nos creaste con un vínculo de conexión profunda contigo, Señor, nosotros por desobediencia nos separamos de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando cómo debemos acercarnos a ti y cómo mantenernos conectados en tu presencia, Señor. Siempre hemos sabido lo importante de guardar tus mandamientos, Señor. Porque nuestra carne, de manera natural, está en contra del Espíritu, separada de ti, Señor. Tú nos enseñas que debemos someter nuestra carne, que el Espíritu debe dominar la carne, Señor, para que no seamos como animales, Señor, sino que tengamos esa dimensión elevada, santa y separada que tú quieres que nosotros seamos, como dice en la Parashá Kedoshim, sed santo, porque yo soy santo, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, mostrando ese amor por medio de cumplir tu mandamiento. También siempre hemos sabido de que tu bondad nos dirige al arrepentimiento y es un camino de todos los días nuestro. Sabemos que tenemos un abogado. Sabemos que podemos contar contigo porque tú nunca has perdido un caso en tu tribunal. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por permitirnos retornar a ti en arrepentimiento, Señor. Gracias porque cuando nos equivocamos, nuestro espíritu, nuestra alma que está conectada a ti, siente esa necesidad de volver a conectar o de retornar, Señor. Gracias, Señor, porque estamos de retorno al jardín del Edén. Pero, Señor, mucho más allá de todo esto, tú enviaste a tu Hijo para que todo lo que hemos creído en Él no nos perdiéramos, sino tuviésemos vida eterna, Señor. Y no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarnos de tu amor, que es a través de Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias, Señor, porque esta es la base sobre la cual nosotros podemos llevar tu yugo, el yugo de tu Torah, como una carga ligera, que más bien amemos tus mandamientos, porque a través de ellos somos elevados de mandamiento en mandamiento, como un camino, como una escalera que nos conduce hasta ti, Señor. Y esta es la base sobre la cual tú siempre nos llamas y nosotros como ovejas que a veces nos descarriamos, cuando escuchamos tu voz, retornamos a ti, Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, que podamos apreciarlo y que tu palabra en el día de hoy cale profundamente en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Ya nos acercamos a la festividad de Shavuot y después vamos al resto de las festividades, Señor. Danos sensibilidad para poder percibir lo que tú nos quieres enseñar. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, oramos a ti. Amén, Señor. Confiamos en ti. Amén.